Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a entonces continuar con nuestra clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de los grupos funcionales. En clases pasadas estuvimos viendo un poquitito acerca del hidrocarburo, vimos acerca de los alcanos, alquenos, los alquinos, los cicloalcanos también, vimos un poquito su isomería, sus propiedades tanto químicas como físicas, entre otros, ¿verdad? Hoy entonces vamos a continuar con eso. Vamos a ver entonces, vamos a seguir siempre hablando sobre química orgánica. En este caso, como les dije, entonces vamos a copiar en el cuaderno a partir de aquí la fecha, el nombre del estudiante, ponemos el título de química y la capacidad que vamos a estar desarrollando hoy es utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura, notación, propiedades y reacciones de los grupos funcionales. El tema, como les dije, es grupo funcional, la clasificación. Vamos a ver que hay distintos tipos de grupos funcionales. Los indicadores que van a ser evaluados al concluir esta lección es determinar el concepto de grupo funcional, describir la clasificación de los grupos funcionales, identificar las características de cada grupo funcional, reconoce el grupo atómico de cada grupo funcional, establece la diferencia entre los grupos y presenta los trabajos en tiempo. Entonces, a partir de acá en adelante, vamos a utilizar solamente el material para leer, no vamos a copiar en el cuaderno. Acá un poquito relata cómo se encuentra el grupo funcional, cómo está constituido. Dice, las moléculas biológicas grandes generalmente están compuestos por un esqueleto de carbono, formado por átomos de carbono e hidrógeno, y algunos otros átomos, incluyendo el oxígeno, nitrógeno o azufre. A menudo, estos átomos adicionales aparecen en el contexto de grupos funcionales. Nosotros habíamos visto alcanos, alquenos, alquinos, donde teníamos al carbono que se unía a otro carbono o que se unía a un hidrógeno. Ahora vamos a ver en grupos funcionales que aparte de unirse con ese carbono o con ese hidrógeno, también se pueden unir al azufre, al oxígeno, y de acuerdo a esas uniones se van formando o van surgiendo lo que son en este caso, los grupos funcionales. Los grupos funcionales son motivos químicos o patrones de átomos que muestran una función consistente, tanto basado en propiedades y la reactividad de los mismos, independientemente de la molécula exacta en la que se encuentren. Las moléculas biológicas pueden contener muchos tipos y combinaciones diferentes de grupos funcionales, y el conjunto particular de un grupo de grupos de una biomolécula afectará muchas de sus propiedades, incluida su estructura, solubilidad y reactividad. O sea que si es que el compuesto químico se une a otro elemento, entonces va a cambiar completamente desde su estructura, y va también a, vamos a decirle, a tener un enfoque en la parte de sus propiedades, tanto físicas, químicas en general. ¿Okay? Va a modificar completamente. Por más de que sea toda una cadena de carbono, si bien y se le une, por ejemplo, un elemento oxígeno o un elemento carbón, o un elemento, perdón, en este caso, un azufre o un nitrógeno, entonces él va a cambiar completamente todo, desde las propiedades hasta el grado de solubilidad, todo va a modificar. Dice, un ejemplo, en la siguiente tabla, vamos a ver una tabla más abajo, donde vamos a ir entonces observando cada grupo funcional y vamos a ver cuál es la diferencia que se da entre ellos, ¿verdad? En un ejemplo de un grupo fuertemente hidrofílico es el grupo carboxilo. Cuando hablamos de carboxilo, hablamos que hay un carbón unido a ese compuesto, ¿verdad? Que la fórmula del carboxilo es el COOH, que puede actuar en un ácido y perder un protón para formar un ion carboxilato cargado negativamente. Los grupos carboxilos se encuentran comúnmente en aminoácidos, ácidos grasos y otras. Un ejemplo también de un grupo menos hidrofilo es el grupo carbonilo. Cuando hablamos de carboxilo y carbonilo, estamos hablando de que hay presencia de carbón dentro de ese compuesto. Dice un grupo y nos muestra acá que la fórmula es el carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Un grupo funcional sin carga, pero polar. Contienen cargas positivas parciales y negativas parciales. Los carbonilos se encuentran en muchas moléculas biológicas diferentes
que incluyen las proteínas, los péptidos y los carbohidratos. Cuando hablamos de estos compuestos como proteínas, péptidos y carbohidratos, estamos hablando más bien de bioquímica, ¿verdad? Pero es importante manejar también estos conceptos. Dice, las funciones orgánicas, también conocidas como grupos funcionales o orgánicos, son átomos o grupos de átomos que presentan propiedades comunes en todos los compuestos que la integran. Generalmente la parte activa del compuesto es el grupo funcional. El resto de la molécula diferente del grupo funcional se llama radical y se representa con la letra R. Radical o ramificación, como le veníamos nosotros llamando anteriormente. Son la parte inactiva de la sustancia. En otras palabras, un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confiere una característica física y química a un compuesto que lo diferencia de otros. Como dijimos, todos son cadenas de carbonos, solamente que se van uniendo diferentes compuestos a esa cadena, y eso hace diferente. Se clasifican en hidrocarburos, en halógenos, en oxigenados, en nitrógenos, y acá vemos entonces cuáles son los compuestos que se van uniendo. Dice, los principales grupos funcionales son el ácido carboxílico, el éster, la amida, el nitrilo, el aldehído, las cetonas, los alcoholes, amina, éter, los nitro, halógenos, aromáticos, alquenos y alquinos. Entonces acá tenemos un cuadro donde nos va a mostrar la función, en este caso es el hidroxilo. El grupo funcional, tenemos entonces acá el radical, tenemos el oxígeno y el oxígeno se une al hidrógeno. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar en un compuesto químico, en una estructura o en una fórmula química, cuando vemos que el oxígeno está unido al hidrógeno, decimos que es un hidroxilo. Tiene la propiedad polar porque tienen, dijimos, características o tienen, en este caso, tanto valores positivos y negativos dentro del mismo. Y su característica principal dice que los compuestos químicos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo OH en la molécula se denominan alcoholes. Entonces, cuando yo ya encuentro que es hidroxilo, estamos hablando de los alcoholes. Y la fórmula es OH. O sea, a toda esa estructura de carbonos viene y se le une, el OH al lado. Entonces, ahí ya digo que es un grupo, en este caso es un alcohol y es un grupo entonces hidroxilo. Tenemos a los halogenuros. Es en este caso el radical unido a cualquier halogenuro. ¿Cuáles son los halogenuros? Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Okay? Dice, característica, todas tienen propiedades polares. Característica, dice, cuando uno o más átomos de halógeno, tanto como les dije ya, flúor, cloro, bromo, yodo, están presentes en la molécula, se formarán los compuestos, en este caso los halogenuros de alquilo. Tenemos acá también entonces la otra función que es el carbonilo primario, donde le tenemos en este caso a nuestro carbono unido con un doble enlace al oxígeno y también con un enlace simple al hidrógeno. Y este es nuestro radical normal, vamos a decir. La característica dice que los compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional COH son compuestos denominados aldehídos. Entonces, cuando yo ya encuentro que dentro de mi cadena principal tengo al COH en algún lugar, yo ya digo que es un aldehído. ¿Okay? Tenemos aquí otro, el carbono secundario. Es prácticamente parecido al que tenemos arriba, con la diferencia que en vez de tener hidrógenos, tiene en los dos lados, en este caso, los radicales. Dice, una acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a los átomos de carbono. Entonces, la fórmula va a ser R, que es el radical, carbono, oxígeno, y después otra vez el radical. ¿Qué significa eso? Que para que se dé este grupo de cetonas, yo tengo que tener mi distribución de carbonos y en el centro de mi distribución tiene que aparecer el carbono unido a un doble enlace con el oxígeno. En cambio, en el grupo primario que vemos acá, el carbono va a estar unido, o sea, el carbono va a estar unido al doble enlace con el oxígeno en los extremos nada más. Esa es la gran diferencia que hay entre, en este caso, los aldehídos y las cetonas. Son parecidos, pero otra vez, dependiendo de dónde se ubica, entonces está la diferencia entre ellos. Y tenemos acá el éter también, que en este caso
Dice que los éteres están constituidos por dos grupos alquilos que están unidos medianamente a un puente de oxígeno. Entonces, tenemos acá los dos radicales y el oxígeno se encuentra en el medio de esos radicales. El carboxilo, lo mismo, tenemos acá el carbono unido a un radical, unido al OH, unido a un doble enlace. Dice con carga, forma RCOO en el pH de la mayoría de los sistemas biológicos. Dado que los grupos carboxilos pueden liberar hidrógeno en la solución, son considerados. Entonces, esta es la estructura que va a tener un carboxilo. Después tenemos los oxidrílicos, también lo mismo, vemos acá la estructura, cómo se va a encontrar. Tenemos amino, que va a tener el NH2, o sea, el radical, va a estar unido al NH2, que va a ser la diferencia, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en color lila es lo que hace la diferencia para que se pueda llamar o éter, o amino, o acetonas, ¿ok? Y por último tenemos los fosfatos, ¿verdad? Que tenemos también entonces de esta manera. Y con su característica al lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de aquí? Vamos a tener en cuenta lo que vimos arriba y vamos a estar entonces, en este caso, leyendo otra vez para poder realizar los ejercicios. Esto sí ya copiamos otra vez en el cuaderno. Entonces, son 3 ejercicios específicamente: responder a las preguntas, completar el cuadro, van a poner, por ejemplo, que dice, completa el siguiente cuadro tomando los 4 primeros grupos funcionales. Entonces, voy a poner acá la función. Y voy a entonces mirar otra vez arriba. Tengo como función los primeros 4, entonces van a ser estos 4. Función, por ejemplo, voy a escribir hidroxilo. Grupo funcional, voy a dibujar esto y voy a poner la característica del grupo, en este caso hidroxilo. Eso es lo que vamos a hacer entonces en el cuadro que tenemos aquí. Y en la letra C, que dice indica qué grupo funcional corresponde, voy a mirar otra vez en mi cuadro que tengo arriba, voy a mirar esta fórmula y voy a poner acá si es una amina, si es un éter, si es una acetona, qué es. Y nada más que eso. Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirme para que yo también les pueda entonces ayudar si es que algo no está quedando claro. Desde ya nos vemos para los próximos encuentros y que pasen bien y que por sobre todo cuídense y cuiden a sus familias. Nosotros somos jóvenes y podemos superar muchas cosas, pero las personas mayores de nuestro entorno, tanto papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, tías, ya tienen entonces vamos a decirle, un riesgo mayor. Entonces, a cuidarnos entre todos. Muchas gracias por su atención.